Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de contar con la compañía del experto ponente Eduardo Porcarelli sobre un tema de de altísimo interés para todos, especialmente para los países en desarrollo. La charla conversatorio tratará sobre el panorama de los flujos comerciales y las inversiones en un entorno de desglobalización. A raíz del COVID, a raíz de la guerra Ucrania y Rusia, muchas cosas están cambiando. A través de esta ponencia, el doctor Porcarelli nos dará un poco un paseo por los antecedentes del entorno de desglobalización, cuáles son los retos para el Estado y la democracia, cuáles serían las alternativas de inserción versus aislamiento, cuáles serían los intereses que llevan a uno y al otro. El panorama del comercio mundial y regional, particularmente para el caso de Venezuela, cómo está posicionada Venezuela para poder enfrentar estas circunstancias. Pasaremos también revistas por flujos mundiales de inversión extranjera para la región latinoamericana y Venezuela. En cuanto al doctor Porcarelli, en particular, él cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central, es doctor en Ciencias Mención Derecho, especialista en política de derecho internacional, es abogado de la Universidad Santa María, tiene una maestría en relaciones exteriores, trabajó durante años también como personal del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Oval, fue director ejecutivo y gerente legal del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones y CONAPRI, director general de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Comercio, director principal del Banco de Comercio Exterior, abogado de PDVSA, CDP, Lagoven, Ministerio de Industria y Comercio e Instituto de Comercio Exterior. Fue además consultor para la Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNCTAD y la Comunidad Andina. Jefe de negociaciones y negociador comercial de inversiones en Venezuela ante los distintos foros como la Organización Mundial de Comercio, la CAN, ALCA, Mercosur, el G3, Centroamérica y el resto de los países de ALADI. Fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, el posgrado de Derecho Económico y de Integración, profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar en la UCAP y profesor invitado en materias de entorno internacional en más de 50 ediciones del programa PAG de gerencia del IESA. Actualmente es director de la firma LATAM Ambitus Consulting en la ciudad de Miami. Bueno, Eduardo, por favor, el piso es totalmente tuyo. bueno, Adelante con tu presentación. muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a hablar de este tema, panorama de los flujos comerciales y las inversiones en un entorno de globalización, porque está muy vigente. Esta es más o menos la agenda que vamos a cubrir, antecedentes, inserción, ya lo había mencionado Douglas, y vamos directamente a los antecedentes del entorno desglobalizador. Pero primero, antes de hablar de el entorno desglobalizador, quiero dedicar un minuto a que entendamos qué es la globalización, porque esta es una de las palabras que se utiliza con mucho más abuso, tanto por élites políticas, económicas. Ustedes se meten en Google y van a conseguir cientos de miles, millones de entradas con la palabra globalización, pero todavía no hay un acuerdo completo sobre qué entender por globalización. Y por ejemplo, el autor alemán Ulrich Beck, él dice, si vamos a hablar de el tema económico, entonces es mejor hablar de globalismo y no de globalización, siendo el caso que el globalismo entra dentro del proceso de globalización. Pero ¿qué entendemos por globalización? Bueno, hemos visto un inusitado incremento de los niveles de interconexión en todos los órdenes. Y esos niveles de interconexión se han visto incrementados por las mejoras tecnológicas y por las mejoras del transporte. Y en tal sentido, cuando el objetivo trazado para un fin mejora el fin en sí mismo, ahí estamos aumentando o acelerando esa interconexión. Por ejemplo, si se inventó el vehículo y una persona necesita trasladarse, la invención del vehículo aumenta el traslado de esa persona en 15 veces, un avión en 150 veces, y así sucesivamente. Hoy en día lo que es la suma
de la computación con otras herramientas tecnológicas aumentan esa interconectividad en más de 1 billón, billón, que es la cuenta que hay. Entonces, si hemos visto años en que hemos estado con mayores niveles de interconexión, ¿por qué ahora se habla de que estamos en un entorno desglobalizador? Hablando sobre todo en los temas políticos y económicos, ese entorno desglobalizador estaría más vinculado con retrocesos de esos avances que habíamos visto en el pasado. Ya vamos a profundizar más. Si hablamos de antecedentes, muchos autores fijan este entorno desglobalizador con las crisis financieras, sobre todo la crisis financiera del 2008, por un aumento de la desconfianza después de esa crisis financiera y sobre todo de las regulaciones. ¿Qué diría la globalización? Que se van levantando las barreras, que van fluyendo mejor los capitales. ¿Qué dice la desglobalización? Que entonces hay mayor desconfianza, hay aumento de las regulaciones, hay más barreras. Otro antecedente es el ascenso de China como potencia económica y en virtud del incremento del proteccionismo. China ingresó a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, pero sin embargo es un motor de la economía mundial, la segunda economía del mundo. Quizás algún día pueda convertirse en la primera, pero los niveles de proteccionismo dentro de China son muy altos y eso es visto como un elemento desglobalizador, tratándose el caso que la globalización debería de alguna manera aumentar la interconexión, eliminar las barreras. El populismo, nacionalismo y proteccionismo. Esto se ha visto en, en resultados como lo que fue el Brexit en el Reino Unido. Ahí hubo un retroceso para la globalización en el tema de la integración económica cuando se sometió a referéndum y ganó el sí y llevó a que el Reino Unido se saliera, pero el incremento de los nacionalismos en muchas naciones europeas, en otros países del mundo, lejos de contribuir al entorno globalizador, lo que contribuye es al entorno de fragmentación. Y por supuesto, ya lo mencionaba Douglas, la pandemia COVID-19, porque justo durante la etapa de pandemia y post-pandemia hubo una disminución del comercio importante y de las inversiones que se ha estado recuperando, pero no a los niveles pre-COVID. Bueno, visto esto, crisis financiera del 2008, desconfianza y aumento de las regulaciones. Por poner un ejemplo, si tomamos la información del último reporte de la UNTAD del 2023, que refleja cambios en las políticas nacionales de las inversiones para favorecerlas o no del año 2005 al 2021, hemos visto cómo han disminuido los cambios favorables en las legislaciones para atraer capitales extranjeros y cómo se han incrementado los cambios menos favorables para la atracción de esas capitales mediante el establecimiento de regulaciones adicionales. Aquí lo podemos ver en esta gráfica y esto es simplemente un pequeño segmento del comentario crisis financiera de 2008, desconfianza y aumento de las regulaciones. Uno en cada comentario de esto pudiera, en cada uno de estos antecedentes, profundizar mucho más, pero esto es lo que nos sirve de ejemplo en este momento. El ascenso de China como potencia económica y el proteccionismo. Fíjense acá el incremento desde el año 1990 al año 2022-23, cómo China ha incrementado el peso o su contribución al Producto Interno Bruto Mundial, inclusive superando al de la eurozona, por debajo del de Estados Unidos, pero con una tendencia hacia el crecimiento, mientras que Estados Unidos mantiene una tendencia hacia el decrecimiento. Esto es una prueba del peso de China en la economía mundial, pero acompañada de altos niveles de proteccionismo para ingresar a su mercado vía exportaciones, vía inversiones. El populismo, nacionalismo y proteccionismo. Aquí podemos ver medidas relacionadas con el comercio restrictiva de las importaciones entre el 2015 y el 2022. Podemos ver cómo esas medidas restrictivas a las importaciones han ido incrementándose año a año. Si tomamos esta muestra del 2015 al 2022,
Aquí lo podemos ver también desde otro ángulo. Esto es el porcentaje de las importaciones mundiales y estos son en color azul las restricciones en vigor para esas importaciones. Vemos un crecimiento de las importaciones, pero también vemos un crecimiento de las medidas restrictivas significativo. Es decir, que los niveles de proteccionismo a nivel mundial en acuerdos, fuera de los acuerdos, se han visto incrementados, particularmente desde el año significativamente 2007 al 2018. En esta gráfica podemos ver la prueba para el comentario a la pandemia COVID, disminución del comercio y las inversiones. Vemos cuando comenzó el punto más álgido del COVID, hubo una caída significativa, una disminución del comercio y de las inversiones, por supuesto, con una tendencia a la recuperación, pero que no tiene que ver nada con los históricos. En cuanto a libertad económica, esto es muy importante porque si hay un hecho desde el punto de vista de los estados que restringe, que contribuye a disminuir los niveles de globalización, es justamente las restricciones a las libertades políticas y económicas. Si tomamos esta información de la ONG Heritage.org, Heritage Foundation, encontramos el mapa mundial de las restricciones a la libertad económica. ¿Cuáles son las restricciones a la libertad económica? Bueno, financiera, de inversiones, de comercio, monetarias, de mano de obra, fiscales, de gasto en el gobierno, etcétera. Y vemos de acuerdo a esta colaboración donde están los mayores países que restringen esas libertades económicas. Ha habido una tendencia a nivel mundial al incremento de las restricciones a la libertad económica, pero encontramos que fundamentalmente toda la América, con algunos casos particulares como el de Venezuela y Bolivia, por supuesto Cuba, Centroamérica, inclusive Estados Unidos, aparece una colaboración menos positiva que la que tenía en el pasado. Es decir, en los propios Estados Unidos han aumentado esas restricciones a la libertad económica, por supuesto que sin compararlas con otras regiones del mundo, pero miren todo el continente africano, miren todo lo que es una parte del continente asiático, también cómo se han aumentado esas restricciones a la libertad económica. Aquí podemos verlo desde otro ángulo. En esta gráfica, por ejemplo, tomo un país como es el mundo, perdón, una línea que es la del mundo, está de acá, desde el año 1995 al año 2023. Tomo el ejemplo de Venezuela en este color ocre y el de Panamá. Vemos cómo Panamá tiene un promedio de libertad económica por encima del que tiene el mundo. ¿En qué se ve reflejado eso? Bueno, en incremento de negocios, de comercio, inversiones, en el atractivo que puede generar el país para atraer capitales, etcétera. Pero en el caso de Venezuela, lamentablemente, de acuerdo a esta gráfica, vemos cómo las restricciones a la libertad económica han hecho que lleguen prácticamente a un piso. ¿En qué se traduce eso? Que en donde hay mayores niveles de libertad económica, hay mayor posibilidad de que se concreten negocios, de inversiones, de comercio, de todo tipo. Después encontramos en lo que es el índice de calidad institucional del 2023 y en este pequeño mapita que pueden ver a la derecha, cómo ha habido también eh, un decrecimiento de la calidad de las instituciones a nivel mundial, sobre todo en América Latina, en África y en el continente asiático, con algunas excepciones, por supuesto, pero se mantienen como zonas donde hay niveles de calidad institucional importante que inciden en libertad económica, prensa, en disminución de corrupción, en el imperio de la ley o el Estado del Derecho, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, y por supuesto los países nórdicos. Si uno hiciera el cruce de la estadística de países donde libertades económicas son menores, donde restricciones son mayores, encontrará que hay casi que una relación directa entre disminución de los negocios y disminución de estos índices comparativamente con los países que tienen mejor calidad institucional, libertades mayores, etcétera, donde veremos que hay porcentajes de
inversiones y comercio mucho mayores. Bueno, aquí nos indican los países con mejor calidad de instituciones como Noruega, Dinamarca, Finlandia, países nórdicos, y los países con peor calidad institucional están Corea del Norte y Venezuela al lado, lamentablemente. ¿Eso indica que no se pueden hacer negocios, que no se van a hacer negocios? No, pero indica mayores dificultades, mayores atractivos para la realización de negocios. Otro lámina importante que nos demuestra todo este problema en el entorno desglobalizador es el estudio World Inequality Report, donde encontramos las zonas más desiguales del mundo, entre ellas Centroamérica, América del Sur, el sur de África y algunos países asiáticos. Aquí llama la atención el caso tradicional de Chile, que ha sido una economía fuerte, igual que Brasil en la región, pero son economías que tienen niveles de desigualdad sumamente importantes. O sea, aquí no se ha traducido el crecimiento económico en una disminución de la igualdad. Este estudio también es importante cuando vemos, bueno, por qué hay un entorno desglobalizador, porque en aquellos países donde hay regímenes autoritarios, la contribución al entorno desglobalizador es mucho mayor que en aquellos países o regiones que son democráticas. Entonces, si tomamos este estudio de The Economist, del Intelligence Unit de Economist, encontramos, de acuerdo a esta clasificación, los colores hacia el rojo marrón es donde están regímenes autoritarios, híbridos, estos colores amarillos, democracias débiles, estas coloraciones en verde, y democracia full democracies en color verde. Aquí tengo un problema en la distribución de colores, disculpen, pero bueno, lo que es un hecho es que, de nuevo, parte del continente latinoamericano, el corazón de África y el continente asiático son países con regímenes autoritarios, y Canadá, Estados Unidos, Australia, varios países europeos, democracias con algunos problemas, pero los lugares donde la democracia es mucho más fuerte, de nuevo, son los países nórdicos. Vayamos a ver cuáles son los indicadores económicos de los países nórdicos, las contribuciones al tema de la desigualdad, etcétera, y encontraremos que verdaderamente son países que en los temas sociales andan muy bien, además de los temas políticos y económicos. Bueno, estamos ahorita de nuevo en un conflicto mundial importante que se suma al de Ucrania y la Federación de Rusia, y este es más o menos el mapa mundial de conflictos de baja intensidad, alta intensidad, mediana intensidad, paz inestable, y donde hubo cese al fuego. Pero este es más o menos el mapa del mundo de conflictos donde los negocios se deberían desarrollar y fluir. Este estudio a mí me gusta mucho también para probar el tema de desglobalización, lo que es el estudio de fragilidad en el mundo. Aquí las coloraciones van del azul al rojo, países en el cual los estados son altamente sostenibles, fuertes, están en color azul. Regiones que tienen países con fortaleza, que tienen estabilidad, países donde hay una situación de advertencia y países donde hay una situación de alerta. De nuevo encontramos el centro de África, algunos países de América Latina y el Caribe, algunos países asiáticos se encuentran en una situación de alerta o advertencia. ¿Cuál es la alerta o la advertencia? Que el Estado se está volviendo más frágil producto de malas políticas, de mala atención de los servicios públicos, de fuga de talentos, producto de declive económico importante, de pugnas entre distintos grupos que tienen incidencia o poder dentro del Estado, y eso hace que el Estado se vuelva más frágil, que se debilite, con las consecuencias que eso genera. De estos estudios, lo que uno puede encontrar es países que han mejorado su nivel de fragilidad, que son menos frágiles. Un ejemplo en la región latinoamericana es Colombia, y países que lamentablemente a lo largo de los años se han hecho mucho más frágiles, como el caso de Venezuela. Estos son los países que mostraron un mayor incremento de la fragilidad
la última edición de este estudio, Myanmar, Afganistán, Burkina Faso, Líbano y Haití, y estos son los países que mejoraron en un año su fragilidad, como es Maldivia, Cabo Verde, Armenia, Libia, Moldovia, Uzbekistán. Ustedes dirán Libia y se horrorizarán, pero claro, del piso, una mejora es algo que ya se registra, aunque esa mejora no lo coloque en una posición similar a la que puedan tener otros países del mundo que son mucho menos frágiles desde hace años. Este es más o menos el acceso al estudio. Estos son el país más frágil del mundo, es Somalia, seguido de Yemen, Sudán del Sur, etcétera. Venezuela está en la posición 29, pero hubo épocas en que Venezuela estaba en la posición 60 y pico, 70 y pico. Es decir, estaba muy lejos de ser considerado un país frágil. Hoy es un país que está muy cerca de estar en las primeras 20 posiciones. Los países menos frágiles del mundo, de nuevo países nórdicos, Nueva Zelanda y varios países europeos. El capítulo de inserción y aislamiento, si bien podemos encontrar en esta lámina una prueba que durante muchos años en el mundo, después de haber estado muy poco interconectado desde el punto de vista de acuerdos comerciales, ha habido un incremento significativo, por lo menos en América del Sur, de la suscripción de acuerdos comerciales. Quizás a partir del año 2022 podemos hablar de una pequeña estabilización en el incremento de estos acuerdos comerciales, de notificaciones a la OMC en el tema de preferencias en bienes, de acuerdos en servicios, etcétera. Fíjense este mapa, este es 1990, lo que es el grado de interconexión a nivel mundial vía acuerdos, digamos, algunos importantes en la región europea, otros dentro de la región latinoamericana, y años después, 2014, o años después, 2017, el nivel de interconexión en toda la región y a nivel mundial ha mejorado. Pero ¿en qué se está determinando el retroceso? En que muchos de estos acuerdos, después de haber sido incrementados, este retroceso viene en el tema de medidas restrictivas, regulaciones, proteccionismo o pocos avances esperados en el incremento del comercio. El tercer punto de la agenda es el panorama del comercio mundial y regional, el caso Venezuela. Bueno, un lugar importante para uno conocer el desarrollo de todo el tema comercial a nivel mundial es la Organización Mundial de Comercio y todas las estadísticas que nos puedan brindar. Nosotros encontramos en el año 2022 como principales países exportadores en el mundo, China, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Japón, y como importadores Estados Unidos, China, Alemania, Países Bajos y Japón. ¿Qué queremos decir con esto? Que los lineamientos del funcionamiento del comercio mundial son determinados por los países que más tienen peso en el comercio mundial. Entonces, si en algún momento las relaciones entre Estados Unidos y China no son las mejores desde el punto de vista de intercambio comercial, eso tiene una incidencia enorme de la que muchos países por su cuenta, si establecieran medidas restrictivas, impactaría sobre el comercio mundial. Es decir, lo que sucede entre China y los Estados Unidos en cuanto a incremento de proteccionismo, regulaciones, etcétera, tiene una incidencia mayor en el comercio mundial y en el proceso de desglobalización de lo que pueden tener este mismo escenario concentrado en varios países del mundo que tienen un peso en el comercio mundial mucho menor. Esto es para el caso de los servicios comerciales, las principales exportadores de servicios e importadores de servicios, y ahí tenemos a Estados Unidos como el principal exportador e importador de servicios. Esto es el comparativo 2019-2022 de dónde se ha concentrado más el comercio. Si comparamos 2019 con el 2022, encontramos que había una recuperación de las exportaciones manufactureras, también del comercio agrícola, de la minería, etcétera, y de otros productos hay un incremento también significativo. Es decir, en la diversificación ha habido mejoras en los porcentajes de esa torta que vemos allí.
Esto también es presentado de otra manera, lo que es la estructuración del comercio mundial por unos sectores muy gruesos, como el sector químico, telecomunicaciones, automotriz, minería, etcétera. Estas son las exportaciones del mundo, importaciones por región. Aquí encontramos, por ejemplo, lo que son las exportaciones a nivel de Asia, lo que es el peso que tiene América del Sur, lo que es el peso de Europa, lo que es el peso de Oriente Medio, así sucesivamente, pero reportamos aquí una caída significativa con una leve recuperación en el año, en algunos trimestres del año 2021. Me gusta siempre detenerme en esta herramienta. Esta herramienta es muy, muy amigable. Ok, aquí la logro ver, etcétera. Esto es realizado por la Universidad de Harvard y cada granito que ustedes ven allí representan 100 millones de dólares en exportaciones, 100 millones de dólares en exportaciones. Este mapa lo que hace es una distribución por color, por colores, del grado de incorporación de tecnología en las producciones que son exportadas. Por ejemplo, vamos de colores más hacia el amarillo, como animales, productos vegetales, etcétera, químicos en fucsia, madera en rojo, pero en la medida en que vamos incorporando mayor nivel de tecnología, pues las producciones pasan a estos colores como azul celeste, gris y plateado. Si vemos el mapa del mundo, fíjense, en los Estados Unidos, esa tendencia hacia mayor incorporación de tecnología mayor, igual en el continente europeo, cada puntico que ustedes ven son 100 millones de dólares de exportaciones. Miren el continente asiático, que es esta región de acá. Sin embargo, lo que es África y lo que es América Latina se encuentra en una situación de dependencia todavía de materias o productos, materias primas o productos con poca incorporación tecnológica. Fíjense el caso aquí de Venezuela, estos colores que van hacia el fucsia, el violeta, y se explica por qué nuestro principal volumen de exportaciones pues está justamente en ese sector. Perdón, sigo aquí con la presentación. Estas son las principales, digamos, esfuerzos de comercio, de acuerdos bilaterales importantes para el mundo, como es el Acuerdo Transpacífico de Asociación. Estados Unidos y la Unión Europea no tienen un acuerdo comercial, pero en donde vemos el retroceso, en que este acuerdo está planteado, ha tenido algunos avances, pero no se ha logrado concretar. El Acuerdo Transatlántico de Comercio, perdón, el Acuerdo Transpacífico, tuve un lapsus. El Acuerdo Transatlántico es el que le digo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que los avances se han venido paralizando, no ha avanzado tanto como se esperaba. El Acuerdo Transpacífico pues tuvo el retiro de uno de sus miembros más importantes, que era Estados Unidos. Al inicio del gobierno de Trump, él decidió salirse del Acuerdo Transpacífico de Asociación. Ahí hubo un retroceso también importante. Este acuerdo de asociación económica integral regional tampoco avanza suficiente. Mercosur, Unión Europea, las negociaciones concluyeron, pero sin embargo el acuerdo no ha sido todavía aprobado por la Unión Europea. Lo que se firmó como negociación sí, pero lo que resultó del nivel aprobatorio no se ha concretado todavía. Y el Tratado Unión Europea-Japón, que también está en curso, igual el de China, Japón, República de Corea. Si vamos a la integración latinoamericana, ¿qué encontramos? Bueno, después de una desaparecida comunidad suramericana de naciones, muchos intentos por tratar de darle una direccionalidad al tema de la integración latinoamericana, con lo que ha sido el UNASUR y la CELAC, pero realmente los compromisos efectivos de
mejoras en comercio, inversiones, etcétera, de estos acuerdos no se ven por ningún lado, son acuerdos más que todos políticos. Igual es el caso del ALBA. Si hay un acuerdo donde puede haber algún tipo de evolución, es en el caso del Mercosur y de la Comunidad Andina, pero sobre todo del acuerdo de la Alianza del Pacífico, donde sí han habido progresos importantes, la Alianza del Pacífico. Pero ustedes pueden ver acá que mientras que en la Unión Europea hay un solo esfuerzo importante para integrar a los países en lo económico, en lo político, aquí tenemos una gran cantidad de iniciativas que prácticamente no llevan a ningún destino común para toda la región. Integración latinoamericana también, exportaciones versus importaciones. Aquí podemos ver, eh, esto es una lámina ya viejita del 2020, cómo ha sido el comercio dentro de las regiones, el porcentaje de comercio intrarregional en cada uno de los acuerdos. Y encontramos que uno de los acuerdos más exitosos de la región en cuanto a niveles de comercio intrarregional es el mercado común centroamericano. Por ejemplo, en la Unión Europea, el grado de comercio dentro de la Unión Europea, lo que importan y exportan entre ellos mismos, llega prácticamente a un 80 y tanto%. En nuestros esfuerzos de integración, en muchos casos no supera el 25%. Aquí podemos ver el aumento de las importaciones intrarregionales en 2021, sigue todavía por debajo de sus límites históricos, siendo el promedio de comercio intrarregional 21%. Y si vemos el caso de la balanza comercial de Venezuela, encontramos que comparando el año 2002 con el año 2022, pues ha habido una caída significativa de las importaciones y de las exportaciones venezolanas. Fíjense estos años en donde exportábamos 88 billones de dólares, 88.191.470 millones, incluyendo exportaciones petroleras y no petroleras, nuestras importaciones, y miren lo que es ahora. 10.856 millones o 10,5 billones versus unas importaciones de 4,7 billones. Ha habido una caída significativa en Venezuela del comercio y de las inversiones. Esto puede ser una estructura de potencial de exportaciones venezolanas en este momento. ¿Dónde están los 25 productos que tienen más potencial de ser exportados desde Venezuela, tomando en consideración muchos elementos de demanda mundial versus oferta de Venezuela, potencialidades de la producción venezolana versus demanda mundial, etcétera? Estos son los 25 principales productos donde hay alguna oportunidad de exportación para Venezuela en este momento. Si vemos la última parte, los flujos mundiales de la inversión extranjera en región Venezuela y el mundo, estos son los flujos mundiales de inversiones de 1990 al año 2021, todo esto que está acá. Pueden ver cómo ha habido caídas significativas, sobre todo en el caso del COVID, que en este momento, después de una muy leve intento de recuperación, nunca alcanza los niveles históricos que, por ejemplo, tenía en el año 2007, 2008, antes de la crisis económica financiera mundial. Es decir, las inversiones van a recuperarse, pero a un ritmo mucho más lento de lo que se ha recuperado en otras oportunidades. Esto es más o menos lo mismo, incluyendo en la línea azul el mundo, en la línea verde las economías desarrolladas y en la línea gris las economías en desarrollo. Encontramos que los principales exportadores de capitales siguen siendo las economías desarrolladas, a pesar de que hubo un año en que las economías en desarrollo tenían más peso en los flujos de capital mundiales. Este es el total de los flujos de inversiones a nivel mundial con una caída posterior al COVID. Hay un declive también en los acuerdos internacionales de inversiones. En parte se explica porque ya se han firmado muchos los que se tenían que firmar, pero no ha habido tampoco un incremento
o espacios para el incremento entre aquellos países que deberían tener acuerdos bilaterales de Eduardo, inversiones. Eduardo, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías regresar un momentico a la lámina anterior de la... no, no, una más adelante? Esa. La línea gris es ¿hasta qué año? ¿Esto hasta qué año está cubriendo? Hasta el 2021. Hasta el 2021. Sí, O sea que estos son, ok, econo- inversiones directas de largo plazo. sí, inversión extranjera directa. Ok, no, ok, está bien. Después voy a usar eso como esa información como insumo para una pregunta que te voy a hacer Sí, después al final. perfecto. Gracias. Sigue, Aquí quizás disculpa. tuve un lapsus porque la recuperación fundamentalmente ha sido de los flujos de capitales de economías en desarrollo. Después de muchos años en que los flujos importantes a nivel mundial eran aporte de las economías desarrolladas, aquí hay un incremento de los flujos de Es que inversiones de las economías en desarrollo. esa es mi duda, porque eso puede ser interpretado en varias maneras. Puede ser la acumulación de activos en el exterior, que puede ser resultado de mejor seguridad en países donde las instituciones funcionan, y ese puede ser una especie de reflejo de inseguridad en los países en desarrollo y están sacando capitales al exterior, lo cual puede magnificarse con la política de aumento de las tasas de intereses que lleva la Reserva Federal, que está potenciando esa tendencia. Es un flash, así que me viene, más Sí, nada. también son las oportunidades, ¿no?, que hay en las economías en desarrollo, sobre todo en inversiones en materias primas, etcétera. Y también hay que tomar Sí. en consideración que China es considerado un país en desarrollo, no un país desarrollado, y tiene un peso importante en el resultado de esta lámina. Mm, ok. Bueno, estas son tendencias a nivel mundial en el tema también de las inversiones, el comparativo de regiones por grupos donde ha habido incrementos y donde ha habido reducciones. Aquí se utiliza como coloración para las economías desarrolladas el verde y para las economías en desarrollo el amarillo. Em, Encontramos aquí también la lista de los principales exportadores de inversiones, exportadores de capitales: Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Reino Unido, Australia. Aquí, lógicamente, Japón y China son unos exportadores de capitales. Prácticamente no necesitan inversiones porque generan excedentes de capitales que los exportan al mundo. Y debería tener por ahí la lámina, no sé, quizás se me quedó por fuera, la de ingresos de capitales o atracción de capitales. Esas se las prometo, se las debo. Aquí tengo es la de salida de capitales. Ok, por región y economía, esto es los flujos de capitales a nivel mundial, los flujos de capitales, lo que es el norte del continente americano, aquí es también 2021, hasta el 2021, y lo que es Latinoamérica y el Caribe. El peso de atracción de capitales en Latinoamérica y el Caribe comparado con el mundo viene siendo significativamente bajo. No somos la región que más atrae capitales en el mundo, y lo podemos ver comparativo de atracción de capitales en el mundo, de flujos mundiales de inversión versus lo que atrae América Latina y el Caribe. Eh, eh, ajá. Aquí podemos ver el caso de Venezuela, la atracción de capitales o los flujos de inversión extranjera directa de inversiones en el caso de Venezuela. Y vemos que Venezuela nunca ha sido un gran atractor de capitales, con caídas siempre significativas en algunos momentos determinados, pero tenemos prácticamente varios años de tasas negativas en atracción de capitales. Es decir, el peso de la inversión extranjera en este momento en Venezuela es muy bajo, y también eso se puede ver en lo que es el stock de inversiones de Venezuela. No tengo la cifra exacta en este momento,
pero ha habido también una reducción de lo que es la inversión acumulada en Venezuela, los stocks de inversiones. ¿A qué se resume eso? El mismo tema de regulaciones, de confianza, del funcionamiento de las instituciones, del sistema político, etcétera. ¿Qué conclusiones podemos nosotros sacar de esta presentación que hemos hecho? Primero, la desglobalización es un fenómeno complejo porque así como es fácil conseguir o comentar los indicadores que estructuran un proceso globalizador, para la academia se le hace mucho más difícil acordar los elementos que estructuran un escenario desglobalizador, porque lo que algunos le dan peso, otros no le dan peso o importancia. Entonces es más fácil saber que estamos en un mundo globalizado que tener certeza de que estamos en un mundo desglobalizado o en proceso de desglobalización. Por supuesto que si estamos en un proceso de desglobalización, pues eso tiene un impacto significativo en la economía mundial, porque cuando se hace el comparativo con aquellos años en que la intensidad de la globalización era baja, pues el dinamismo de la economía mundial no es comparado con el de los años en el cual ha habido un incremento del escenario globalizador o de ese mayor nivel de interacciones de todo índole que yo les comentaba al principio de la presentación. Sí hay cierto acuerdo en los analistas de que ha habido una disminución de flujo de comercio mundiales producto del incremento de los aranceles en muchos países, de barreras comerciales, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China con el peso que eso tiene y por supuesto de la pandemia de COVID-19 y el post. Eso genera también una relocalización de la producción, que tú lo mencionabas, Douglas, de alguna manera. Las empresas están relocalizando su producción en países cercanos para reducir costos logísticos, riesgos asociados a la globalización. Se busca el lugar de la oportunidad verdadera para acceder a otros mercados y para disminuir los costos. Y hay una tendencia importante a nivel mundial en lo que es la inversión en tecnologías digitales de todo orden. Bueno, con esto termino este vuelo rasante que siempre puede ser mucho más detallado, pero también puede ser mucho más pesado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición muy lucida, Eduardo. Quería hacer, antes de dar la palabra a los demás participantes y el intercambio de preguntas y comentarios, yo sí quería agregar una reflexión mía aquí. Ok, Evidentemente no hay, la verdad se encuentra en varios puntos de vista, pero sí hay un aspecto que me parece que es crítico dentro de las estadísticas, a pesar de que no están exactamente, porque existen limitaciones de fuentes, pero la relocalización con el elemento de la separación geográfica del alcance de la tecnología aplicable son dos factores que están determinando este esta desglobalización, particularmente a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, la interferencia o la introducción de un factor extraño dentro de ese conflicto, como ha sido China, dada la importancia que la economía china representa y dada la situación que eso representa a nivel de geopolítica. Vemos como, por ejemplo, México pasa a ser el segundo socio comercial de Estados Unidos, más que China. Eso ya es un tema que merece una charla aparte, por de pronto. Pero sí estoy notando que más que acuerdos entre estados, están determinados las tecnologías como factor fundamental que va a ser el elemento que va a separar las economías en una trinchera versus la otra. Por tanto, las empresas tienen la capacidad de determinar quién puede beneficiarse, quién puede usar esas tecnologías y mucho más cuando estamos hablando de tecnologías aplicadas para seguridad y defensa, que tienen ramificaciones en seguridad y defensa. Fíjense que tenemos el tema de los chips de computación y que Estados Unidos no quiere que China pueda dominar cierto sector y
Tanto es así que está retirando mucha inversión de China, la está relocalizando en su propio territorio y eso se puede incluso ver en las estadísticas. Hoy apareció en un tuit el reporte de empleos creados por el gobierno, que ha sido de unos 300 y pico mil de empleos, casi el doble de lo que se había estimado por la UNTAD para Estados Unidos. Tenemos otro factor, la disminución de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, lo cual indica que la economía está en pleno auge, en pleno recalentamiento. Por tanto, las políticas de subir las tasas de intereses en realidad están apenas teniendo un efecto para mantener cierto equilibrio. Tanto es así que me parece que se está exacerbando el efecto de fuga de capitales de los países en desarrollo hacia Estados Unidos, que es visto como el punto de referencia riesgo cero. Si yo puedo obtener más de 5% sin estar arriesgando mucho, prefiero exportar capitales y eso va a tener un impacto global y eso puede generar un trade-off entre lo que es seguridad por un lado y crear riesgos por otro, porque puede generar problemas de deuda externa en países en desarrollo. Esas son claras señales de que estamos en el medio de un sismo, de un sisma también, si se quiere. Estados Unidos y China me recuerda lo que ha sido en el pasado Roma y Cartago Sí, manteniendo las diferencias del caso y las causalidades, pero ya China ha crecido a un nivel de adulto y ya Estados Unidos lo ve como un elemento que puede ser visto como amenaza y por lo tanto todo lo que está involucrado, el uso del sistema financiero norteamericano como parte de sus armas, si se quiere, de sus mecanismos de defensa de sus intereses, lo están haciendo. Eso se aplicó contra Rusia, se aplicó contra Venezuela, particularmente contra algunos funcionarios y a PDVSA y algunos funcionarios corruptos de otros gobiernos. Y fíjense cómo hay una aplicación selectiva de elementos que están interfiriendo en el intercambio comercial. Ya no es la metodología que se utilizaba hace 5 años prácticamente acuerdos entre gobiernos y estamos viendo cómo el sector privado, sector industrial, tecnológico, está aplicando sus propias reglas y porque tienen ciertas implicaciones de seguridad, con el apoyo del Departamento de Estado y de otras instituciones. Con esto dejo mis reflexiones, no es una pregunta, es simplemente ideas que pudieran incluso orientar algunas otras preguntas. Adelante. ¿Quién se anima? Gonzalo, Eduardo, Lisa y Yo tengo, bueno, levanté la mano, Eduardo también. Y si me permite, Eduardo, yo la levanté primero. Tengo tres temas o tres preguntas. El primero, la palabra globalización o globalismo. Es un término muy difícil de manejar porque la política la ha manoseado mucho últimamente para denigrar de todo lo que sea globalismo o globalización es malo, porque esos son los capitales, etcétera. Es una tendencia, una manipulación. Sin embargo, ¿de dónde viene la globalización? Hay que reconocer, quizás los grupos económicos empezaron a reunirse en Suiza en los años 80, creo, y crearon estos grupos de reunión de globalización. De ahí empezó a utilizarse el término globalización. Sin embargo, creo que la globalización no es ni económica ni política. Es sencillamente un fenómeno técnico. Es con qué herramientas técnicas contamos para comunicarnos, por ejemplo. Nadie pensaba, inclusive en esa época de finales de los 70, comienzos de los 80, nadie pensaba en que las comunicaciones podían ser inmediatas al otro lado del globo. Nadie pensaba en el volumen de transporte aéreo, que la gente va y viene, etcétera. Y después de la pandemia ya ni siquiera el transporte aéreo, sino todas las reuniones de gerencia son por reuniones globalizadas como por esta, la sí. tecnología. Entonces, el término globalización creo que es un término muy difícil de manejar en estos momentos y tú lo has puesto bastante bien en su sitio. Y me surgen dos preguntas de tu exposición.
La primera es, me llamó la atención que la balanza entre exportaciones e importaciones de los Estados Unidos tiene una gran diferencia en contra de los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos es con mucho el mayor movimiento de capitales en el mundo, y la balanza de importaciones y exportaciones, creo que era como 1000 puntos en contra de Estados Unidos, o sea, tenía 2000 y algo puntos de exportaciones, 3000 y algo puntos de importaciones. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? No lo está produciendo el país. Entonces, ahí hay algo que se va a desinflar, que va a haber algún fenómeno, y es la pregunta que quería hacer: ¿cuál es el efecto de eso, que los Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero que no tiene, que no está produciendo? Y el otro tema es, dentro de todo esto, ¿qué papel va a jugar la moneda electrónica? La Reserva Federal ya anunció el dólar electrónico. Paralelo a eso, un año antes, la China prohibió el uso de las monedas electrónicas. Entonces, esto encaja muy bien con tu exposición, ¿no? El control de la economía versus la apertura de la economía. Sin embargo, todo el mundo todavía dice que es algo muy riesgoso, que la tecnología no está lista, a pesar de que el Bitcoin asegura de que es muy, muy confiable. Todavía no se sabe exactamente cuál va a ser el dólar electrónico, pero está anunciado. Entonces tenía esos tres temas que me Sí, interesa si lo puedes. sobre este último, bueno, lamentablemente ahí no puedo opinar porque no lo conozco con precisión, ¿no? Y no puedo hacer una opinión sin más fundamento, pero el comentario es muy interesante y lo tomaré en cuenta. Sobre el otro que comentas, sí, Estados Unidos tiene desde hace muchos años una balanza comercial deficitaria. Eso se ha tratado de corregir en algunos momentos, sobre todo en la relación con China, porque uno de los países con el cual el déficit en la balanza comercial es mayor entre muchos, pero con el que tiene mayor peso es justamente con China. Y también eso sucede porque muchas empresas norteamericanas, buscando mejores costos de producción, se establecen, por ejemplo, en mercados como el de China u otros países asiáticos, para que con esos costos más bajos concreten después desde esos países con costos más bajos exportaciones a los Estados Unidos o importaciones originarias de otros países donde están establecidas esas inversiones norteamericanas que quieren aprovechar algunas ventajas que puede ofrecer el país donde se establece en cuanto a costo de mano de obra, servicio, acceso a insumos, etcétera. Todos esos productos son importados al mercado norteamericano y lógicamente reflejan en comercios bilaterales y después en la suma total un déficit importante en la balanza comercial. Eso se trató de corregir o se ha tratado de corregir sobre todo en la administración de Trump, con la idea de mm, volver a estimular el regreso de inversiones norteamericanas en el exterior para que se establezcan en los Estados Unidos de nuevo, para la creación del empleo y todo esto que fue parte de las políticas económicas de Trump. Ahora, ¿cuál es el defecto de esto? Que con el tiempo, pues se puede hacer esa balanza comercial mucho más deficitaria. También que puede haber un incremento de esos establecimientos de inversiones en otros países, pero que cuando se trata de revertir todo esto de una manera, de alguna manera estricta a través de políticas muy concretas que puedan ser restrictivas, puede que el que sufra las consecuencias es el consumidor, porque de la noche a la mañana pues tiene que pagar por un producto mucho más del precio. Siempre está el ejemplo que se utiliza muchísimo con el iPhone. Si el iPhone se produjera en los Estados Unidos y no en China, en vez de costar los $1100, podría costar los 2000 y tantos dólares. Entonces hay un tema también ahí de costos y de producción, de costo de la mano de obra y de una cantidad de elementos que en un proceso de globalización que fluye libremente, pues la tendencia es a que se establezcan en aquellos países donde las ventajas para la producción son mayores, que
en aquellos países donde no lo son. Pero esto no hay que verlo de manera general, sino casi por producto. Hay productos que a lo mejor son más convenientes fabricarlos en los Estados Unidos y productos que a lo mejor son más convenientes fabricarlos en China, Nicaragua, en otra latitud. Eduardo, Eduardo, ¿cómo ves tú la influencia de la situación geopolítica mundial en este momento en todas estas proyecciones y en las actitudes que están tomando los países? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que gran parte del flujo de capital para Estados Unidos en materia de real estate venía precisamente de dos tipos de países, a los que les sobraba el dinero y veían una oportunidad de inversión en Estados Unidos, pero por otra parte de los países latinoamericanos y especialmente de Venezuela, donde más bien lo que había era una huida de capitales, ¿no? Y Estados Unidos representaba un sitio seguro de inversión que te podía dar un rendimiento y una moneda estable, entre comillas, comparada con la de los diferentes países. Una de las cosas que a mí me llamó la atención ahorita en el estado de la Florida fueron las leyes restrictivas de inversión en real estate de dos de los principales inversores que estaban entre los cinco fundamentales. Y para sorpresa mía, cuando yo empecé a estudiar el negocio de real estate, me pareció un absurdo que Venezuela fuera, creo que era el primero o el segundo inversor aquí en Miami y, y China fuera el segundo o el tercero. Eso ahorita por leyes estatales está totalmente restringido, le han puesto una cantidad de trabas incluso a las inversiones que ya estaban hechas a partir del 1 de enero del 2024. Prácticamente que cualquier inversor venezolano que tenga una casa o cualquier cosa aquí cerca de alguna instalación militar, y aquí en Miami eso es muy fácil porque está el Comando Sur. Entonces este, hay una cantidad de gente que va a tener prácticamente declararse agente extranjero, enemigo de los Estados Unidos, o, una cosa, o sospechoso de actividad terrorista. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? No, muy negativa porque todos los analistas coinciden que tanto el conflicto Rusia-Ucrania y el que está surgiendo en este momento con Israel va a tener un peso negativo en el desarrollo de la economía mundial. Sobre todo puede interrumpir cadenas de suministro, puede incrementar el precio de los productos básicos. Un ejemplo es el de los fertilizantes de Rusia. Rusia siendo un exportador de fertilizantes en el mundo que se utilizan en la agricultura, sobre todo en la Unión Europea, eso tiene una incidencia sobre los precios significativos. También el tema de las sanciones a Rusia ha tenido un efecto en la comercialización de los hidrocarburos que para los países que dependían de ese petróleo ruso ha incrementado los precios. Ahí podemos ver también el caso del gas natural, metales, fertilizantes, todo eso, ¿no? Siempre que hay un incremento de los precios del petróleo y del gas, pues hay también un incremento de la inflación a nivel mundial. Entonces, desde todo punto de vista, uno puede encontrar de que la escalada de estos conflictos es negativa para la economía mundial y es un gran estimulante para contribuir a este mapa de la desglobalización que nos convoca aquí en el día de hoy. hay un aspecto que me parece que es pertinente agregar aquí en la explicación, un poco por la pregunta que hizo Gonzalo, la inquietud en realidad, no pregunta, del déficit comercial en la cuenta corriente comercial de Norteamérica. Acuérdense, partamos de dos hechos que son fundamentales. Uno, Estados Unidos es una sede de operaciones de empresas que tienen subsidiarias fuera de su territorio. Aplica el principio de la residencia.
en primer lugar, para la contabilización de las cuentas externas. Por lo tanto, por ejemplo, Ford tiene subsidiarias en el sureste de Asia, en Europa, etcétera, etcétera. Muchos componentes de sus productos finales se intercambian de acuerdo a lo que son las líneas de suministro, las líneas logísticas. Si en estricto senso se hiciera una balanza de pago por empresa, y tendríamos que agregar los resultados financieros como una manifestación del mismo comportamiento de la balanza de pagos, de repente tendríamos la incorporación del valor de estas actividades y entonces tendríamos un superávit espantoso de las cuentas de corriente, de capital. Y hay otro factor. Estados Unidos es un país que genera reservas, no es un acumulador de reservas. Si ustedes ven en las cuentas, nacionales, lo que representan las reservas internacionales para Estados Unidos son de apenas 500, 600 millardos de dólares, que comparado con el tamaño de su economía es nada. Porque Estados Unidos tiene esa facilidad de que se puede endeudar con el resto del mundo en su moneda local. Por lo tanto, ese déficit es más bien una manifestación de la liquidez que está proveyendo al resto del mundo, porque los demás países son los que acumulan esa deuda norteamericana y que la consideran todavía riesgo bajo, a pesar de la desclasificación de Fitch por los problemas que tiene en el Congreso, pero es siempre considerado como el país de menor riesgo en ese sentido, por todas las demás consideraciones que Eduardo aquí nos había establecido. Entonces, tenemos un tema que cómo se contabiliza la balanza de pagos, cuál es la característica del dólar, que es tiene el doble rol de mecanismo de pago mundial, tiene una importancia muy superior al de los flujos comerciales de Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos, el comercio exterior norteamericano aporta menos del 30% del PIB y en términos relativos tienen una autarquía absoluta, prácticamente lo hace invulnerable, porque si tomamos en cuenta el comercio que tiene con Canadá y México, realmente la dependencia del exterior es mínima, menos del 10%. Por lo tanto, es un país que tiene una ventaja que es muy difícil de superar. Su moneda es utilizada por el resto del mundo como medio de pago, aun cuando Estados Unidos nada tiene que ver en algunos contratos, representa el 60% de las reservas internacionales, por lo tanto es visto como un activo de reserva y de refugio, y por lo tanto ese déficit todavía es sostenible, es financiable, porque en el fondo las reglas de contabilidad de las cuentas externas no toman en cuenta el principio de nacionalidad, sino el principio de residencia, pero que son tecnicismos que se usan a nivel de Naciones Unidas, de la UNCTAD y todo eso, pero que esconde un valor implícito extraordinario porque estamos hablando de flujos comerciales de empresas cuyas subsidiarias también contribuyen a ese déficit, si se quiere, pero es simplemente una descripción de cuál es el flujo de los fondos que representa la contrapartida de los flujos comerciales entre subsidiarias, no entre gobiernos, como sería la visión antigua de la economía. Perfecto. Sí, no, no puedo hacer un comentario muy completo, pues de acuerdo con tu apreciación. Sí. Entonces, bueno, si no nos queda, pues ¿Tú me estamos permites una para... pregunta más, Douglas? Dale, Gonzalo, por favor. Y hablando de estas balanzas, ahorita hay mucho escándalo con el problema de la deuda pública de los Estados Unidos. Y en un cálculo muy sencillo en matemáticas básicas, a mis alumnos, yo les hago el cálculo de si dividimos, porque están los libros, el total de la deuda pública dentro de los 300 millones y algo de habitantes, de ciudadanos, si el tío Sam mañana, por cualquier causa, que es algo totalmente hipotético, no es real, pero describe un poco la situación, decide que tiene que pagar la deuda pública del Estado americano por cada ciudadano es más de $200.000. Uf.
tremendo. Entonces, ¿quién tiene $200.000? Muy pocos americanos. Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que estaba diciendo Douglas ahorita sobre las deudas, etcétera? Y este concepto ya demasiado elemental de cuánto es lo que cada americano debe. Sí, es No, y escandaloso. no es realista porque la mayoría porque una gran parte o una parte sustancial, no tengo las estadísticas exactas, de la deuda norteamericana está en manos de gobiernos de Europa, de Asia y de otros países. Y otros países. Por lo tanto, el cálculo per cápita no es realista. Pretender que los habitantes de Estados Unidos paguen la deuda que otros países mantienen y que son incluso reflejo de contratos, de relaciones financieras y comerciales, de proyectos que tienen valor potencial implícito en términos de flujo de caja futuro, sería injusto. Por lo tanto, no es realmente una medida adecuada la deuda per cápita. Sí, como no puede ser visto como una medida convencional si hablamos de una economía en desarrollo, pero no en el caso de Estados Unidos, que tiene efectos cascadas globales. Quítenle la deuda externa a Estados Unidos y ven cómo se crea un serio problema en términos de mercado financiero. Muchísimos baremos de comparación son tomados a partir de la deuda que emite Estados Unidos. Solo una vez que en mi vida he visto la probabilidad de que baje la deuda sustancialmente, que era en el gobierno de Clinton, cuando se estaba incluso hipotetizando a nivel académico qué pasa si el déficit fiscal desaparece. Hay tendencia a que baje el déficit fiscal, lentamente, pero lo están haciendo. No, conste, no soy partidario de Biden, simplemente las cifras están hablando solas, eso es todo. Eh, es un poco, esto da para varias conversaciones, Sí, señor. realmente. Bueno, entonces, como conclusión, eh, la, el movimiento a la desglobalización es un reflejo de los cambios a nivel geopolítico. Vamos a ver esta tendencia en aumento, se va a hacer más compleja por cambios incluso de tipo poblacional, que en algunos casos pueden hacer que algunas economías colapsen completamente. Este será el inicio de una nueva etapa. Cierto nivel de globalización seguirá funcionando siempre y cuando las alineaciones en geopolítica sean las adecuadas. Creo que estamos viendo una partición en términos geopolíticos de una tendencia versus la otra, y esto va a hacer el juego muchísimo más complejo y mucho más interesante. Y el tema tecnológico y financiero jugará una parte fundamental en esta. Esta es por lo menos mi percepción. No sé si Gonzalo, Eduardo, Betancourt y Porcarelli quieran terminar y podamos concluir este programa. Y gracias. No, gracias a ustedes. No sé si Eduardo tiene un comentario. Muy buena tu exposición, Eduardo, No, bien muchas gracias. interesante. Me interesa mucho una lámina que pusiste de cuáles son las posibilidades de exportación de Venezuela. Sí, exacto. Si puedes compartirnos Seguro, tú me esa lo recuerdas, ilustración, Douglas. Gonzalo, podemos Voy a, entonces dar por terminado el programa.